Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro primer programa. Ya saben que yo siempre estoy muy bien acompañada por Esteban Novillo, periodista. Esteban, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues teníamos ganas de que llegase esta entrega, este programa y bueno, ahora contaremos por qué. Sí, desde luego que sí, porque nos ha acompañado hoy también José Ramón Pardo. Él es periodista y director de Rama Lama Music. José Ramón, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Has cumplido? ¿Has venido con la misma ropa? Exacto, bueno, tengo dudas, ¿las gafas eran las mismas? Es que tengo varios modelos. No Bueno, lo recuerdo, sí, no lo pero la recuerdo, lo ropa sí, miramos. además. Ojo, la he lavado, entre medias, no quería que está ahí Bueno. colgada sin lavar. No, pero quedaba bien y dije, bueno, pues vamos a probar. Sí, Tampoco voy a hacerme famoso por mi belleza, lo sé. No, pero es verdad que estás muy guapo, que te sienta No, muy bien esa por camisa. eso repito. Claro. Porque de hecho tengo 2 o 3 camisas, puedo ponerme otras, no es por pobreza, como alguien puede pensar. Oye, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, pues creo que se nos quedó pendiente del programa anterior hablar del concierto Price. Ah, claro, es que hablamos del Price, Sí, pero no muy dijimos poquito. qué pasaba. Precisamente estábamos hablando de cómo nació el rock en Madrid. Hoy va a ser Cataluña. Y en Madrid explicábamos los colegios mayores, las revistas habladas, los sitios de este. Pero de pronto hubo un tipo inteligente, que era batería además de Pequeñique, Pepe Nieto, y su hermano locutor de radio, Miguel Ángel, que vieron en París unas matinales de música rock joven en un gran local, y al llegar a Madrid ofrecieron a los dueños del Circo Price que hicieran algo parecido. Y lo hicieron, entonces hicieron las matinales del Price. No hubo muchas, empezaron en noviembre del 62, terminaron en febrero del 64 y en el 63 hubo vacaciones en medio, es decir, y además eran quincenales, pero por primera vez se hacía profesionalmente, es decir, la gente pagaba por entrar y se consiguió que todos los grupos que había entonces fueran allí y cantaran. Los grupos no cobraban, solo los gastos, los taxis, el traslado y nada más. Y aquello era un circo de verdad. El Circo Price tenía espectáculos de lucha libre, de flamenco y sobre todo de circo. Siempre contaba Miguel Ángel Nieto que un día cuando estaban ensayando, quitad todo, quitad cables, quitad todo, que entran los elefantes. Madre Y mía. efectivamente pasaron por el escenario los elefantes que iban a sus jaulas. Sí, sí, claro, por cierto, el Circo Price, que fue muy famoso, estaba en el local donde ahora está el Ministerio de Cultura. Yo siempre, cuando voy allí, digo, no sé si ahora es más circo que antes. Pues sí, Probablemente. puede ser, probablemente. Sí. Entonces allí se hicieron esos festivales, y a esos sí que les hizo caso ya la prensa, la radio, la televisión todavía no. Y allí cantaron pequeñiques, estudiantes, sobre todo grupos de Madrid, los que habíamos citado. Y consiguieron tanto éxito que el gobierno de entonces, al año 62, estábamos todavía bajo el gobierno de la dictadura de Franco, empezó a cogerles miedo. Tanta gente joven no domesticada les preocupaba. Entonces empezaron a salir en los periódicos, Periódico Pueblo, por ejemplo, unas noticias diciendo de dónde salen estos chicos, no son estudiantes, no son trabajadores, ¿por qué se reúnen? Y tal. Y para empezar a preocupar a la gente mayor, que efectivamente se preocupaba. Sí. Y de pronto, al acabar, unos chicos empezaron a bailar en la calle y dicen que siguieron bailando en el metro. Entonces les acusaron de desórdenes públicos y los suspendieron. Los suspendieron, es decir, querían suspenderlos, pero no tenían ningún argumento. Porque además, si se ven las fotos, hay algunas aquí, o las imágenes de la época, todos los músicos y todos los que íbamos de corbata. ¿Pero qué temían? ¿Que estuvieran conspirando contra, Sí. contra el gobierno o contra...? Bueno, el régimen de Contra el entonces tenía régimen. mucho miedo. Había una ley que te exigía, para reunir a más de 10 o 12 personas, tenías que pedir permiso. Y yo siempre cuento que cuando estabas en un grupo, a la salida de un concierto, de un festival, de manifestaciones, había que esconderse. La policía no llegaba y decía, márchense de aquí, dispérsense. Dispérsense. La gente junta les preocupaba por si organizaban. Mira, estoy viendo de fondo, ustedes no van a verlo porque por mucha vista que tengan, muchos carteles, pero uno de ellos es la liquidación de lo que se pagó en el primer concierto. Esa liquidación, curiosa, es muy curioso. Así podemos verlo en un Cobraron primer más los plano. acomodadores que los músicos. Costó más los acomodadores que los músicos. Aquello funcionó muy bien y ahí fue donde las compañías de discos ya se lanzaron a buscar grupos y
ofrecieron la grabación a todos. Yo siento cortaros con esto, pero si no al final se nos va y no hablamos de Ya es Cataluña. verdad, nos vamos, Venga, a, quedar, Cataluña, nos vamos a quedar en Madrid y tenemos No sé que irnos si a quiere- Barcelona. ¿Empezamos por algún grupo o primero cómo llega el rock? Bueno, si quieres que vayan poniendo imágenes del dúo dinámico. el dúo Mira, dinámico? estamos viendo lo que comentabas antes Mira, justo ahí del, está. del Price. Esto está, pues ahí está. No distinguen ustedes, no porque lo escondamos, sino porque la máquina de escribir de la época era una porquería. Pero vamos, les podemos contar que lo más caro fueron los acomodadores y después el gasto de los músicos. Es increíble. Yendo 7 grupos. Impensable ahora mismo. Impensable, claro, Impensable. Pero así es la vida. Al final los que más ganaban eran los organizadores, pero bueno, tuvieron la idea ellos y Claro, se lo merecen. Desde luego que Si sí. queréis empezamos a hablar Sí, del Sí, hablamos dinámico. del dúo dinámico. Cuéntanos un venga. poco cómo surge el dúo El dúo dinámico. dinámico nace en Barcelona, eso lo sabe todo el mundo, y se extienden por todo el mundo, eso lo saben en Barcelona. Pero fíjate qué curioso, los dos, Ramón y Manolo, eran aficionados a la música, pero muy diferentes, porque Ramón es de origen aragonés, tocaba con los coros y danzas de la Casa de Aragón, es decir, tocaba folclore, jotas. Y en cambio Manolo tocaba en un grupo de jazz, en un bar que se llamaba El Hondo con H, donde tocaba también Tete Ahí estamos Montoliu, viendo. donde tocaba gente del jazz. Y lo que hacían es que los dos trabajaban juntos en una empresa aeronáutica, se llamaba Elizalde, donde eran delineantes. Y era una sala muy grande con muchos chicos allí haciendo rayas y pintando, y ellos no estaban juntos. Pero de pronto, como eran muy aficionados, pues empezaban a cantar una de las canciones que sonaban, Hello Marilú. Empezaba a cantarle uno y empezaba el otro a hacerle la segunda voz y sonaba muy bien. Sí, no habían ensayado ni Nada. tocaban nada de nada. Pero la empresa les dijo, oye, para la fiesta de Navidad tenéis que montar, coger un unas show, guitarras algo. y tal. Y actuaron. Y entonces le gustó mucho a alguien que estaba allí, les llevaba una radio y en la radio empezaron a cantar y allí se llamaban los Dynamic Boys. Y de la misma manera, no te puedes llamar en inglés, en español, dúo dinámico. Y allí fue donde les descubre una compañía de discos y en el año 59 graban su primer disco. Y en eso hay una pugna, no una pelea, no solamente en Cataluña, sino en el rock español, quién fue el primer grupo que grabó rock en España. Los Estudiantes fueron en Madrid, el dúo dinámico fue antes en Barcelona, pero hubo otro grupo de Barcelona, Los Pájaros Locos, que también grabaron rock, y parece que unos meses antes grabaron el primer disco. Lo que pasa que eran menos pop, eran más como una orquestina. Bueno, el dúo dinámico empezó a grabar, durante un año y pico grabaron canciones, por ejemplo, de Renato Carosoni y el Suo Complesso, que le citábamos en el programa, y su conjunto en el programa anterior, y canciones americanas, el O Carol de Neil Sedaka, canciones de los 5 latinos, Recordándote, y ahí empiezan a ver que cuando hacen algo propio le funciona mejor. Y en el 60 ya empiezan a hacer canciones propias. Y entre el 60 y el 66 tienen 15 números 1, hacen 15 años tiene mi amor, Perdóname, Yo busco una muchacha como tú, hacen cine y se convierten en el grupo modelo de todos, el primer grupo profesional. Manolo, que es el alto, Ramón, que es el alto, son igual de altos, pero daba esa impresión. Sí, mira, ahí estamos. Sí, yo sé que les ponían así. Sí. Ramón, que siempre era el guapo en la película, Manolo siempre dice, las películas constaban de lo siguiente, éramos los dos que cantábamos, salía una chica guapa y siempre ligaba con Ramón y yo no ligaba. Y después de la tercera fui a los productores y les dije, esto se ha acabado, a partir de ahora ligan conmigo. Dice, se acabó, no hicimos más películas. Dijeron, así, con esa condición no. Entonces empezaron a cantar, empezaron a funcionar, empezaron a triunfar y muestra de su éxito, empezaron a componer sus canciones con un éxito enorme y Ramón exigió que las portadas de sus discos todas fueran en color, porque entonces eran en blanco y negro. Y ellos veían los americanos y tal, lo exigió. Hicieron una colección de postales con su foto y las en color, por descontado, y las vendieron, las distribuyeron por kioscos y vendieron más de 1 millón de ejemplares. Hicieron un club de fans. Se hizo un tebeo, un cómic, que eran sus canciones, el cómic del dúo dinámico. Todavía hay mucha gente que los conserva, donde pues 15 años tiene mi amor, era el noviazgo con una chica, la cantaban,
que sí, que no, lo típico de estas historias, fueron un auténtico revulsivo, fueron los primeros auténticos profesionales, ganaron muchísimo dinero y siguieron componiendo para todo el mundo. Demostración, el año 68, todavía ya llamándose Manolo y Ramón, decidieron hacer una prueba que era ir a Eurovisión y mandaron una canción que se llamaba La La La. Y entonces Serrat mandó El Titiritero. Massieu no mandó ninguna porque no estaba. Y entonces los jefes de televisión con mucha vista dijeron, la canción fácil, la que pega es La La La, pero el cantante no puede ser el dúo dinámico, que la cante Serrat. Y le dijeron a Serrat, Serrat la grabó en varios idiomas, hizo la promoción, unos días antes, fue Massieu, y es decir, el dúo dinámico ha ganado el Festival de Benidorm, el Festival de Barcelona y el Festival de Eurovisión, claro, como compositores y a veces como cantantes. Es decir, ahí están los títulos, 15 años tiene mi amor, Perdóname, Quisiera ser, Mari Carmen, Amor de verano, Esos ojitos negros, y las versiones en catalán, inglés y francés. Por ejemplo, Quisiera ser es la canción de ellos que dio título a un musical que se hizo con sus canciones y que funcionó muy bien. Vamos, eran unos como... Lo dejaron 17 años y a los 17 años un día les llamó el dueño de Interview que quería que cantaran en la fiesta anual de Interview. Ellos dijeron que no cantaban, que ya no cantaban. Manolo se había ido a Miami con Julio Iglesias, Ramón, siempre los confundo, y Manolo se había quedado en Madrid como productor en la Casa Columbia. Y entonces, que no querían. Y al final le dijeron, hombre, no puedes decirle eso al dueño de Interview, el periódico, un grupo importante. Entonces dijo, bueno, pues ya está. ¿Cuánto cobra el que más cobra en España entonces? Dijo, pues, 1 millón de pesetas. Dijo, pues, nosotros 2 millones. Van a decir que no. Dijeron que sí. Cantaron y estaba el director general, el presidente de discos CBS, ahora Sony, y les vio, que también era cantautor, Manolo Díaz, les vio y les dijo, oye, ¿por qué no grabáis y tal? No, ya hemos grabado, pero cosas nuevas y tal, que no. Y al final les convenció de una forma, mira, grabáis, pagamos nosotros, la compañía paga la grabación, paga todo, hacéis el disco. Y cuando acabe, lo oímos, y si no queréis que se publique, no se publica. Y lo oyeron y se publicó. Y de esa época es el famoso Resistiré. Fíjate. Por lo tanto, tiene una carrera más larga que mi vida, casi, de 59 a este año. Y lo que me gustaría saber, porque claro, imagínate la persona en la empresa en la que trabajaban los dos, sí. Bendito el día para ellos que les dijo, oye, cantar en la... Sí, totalmente. Podría decir yo, les descubrí. Se quedó sin 2 trabajadores, pero bueno, tuvieron historias muy dúo se curiosas, formó. porque esa empresa era aeronáutica y trabajaba para el Ministerio de Defensa. Y entonces, si ellos seguían trabajando allí, no hacían la mili. Les contaban el servicio militar como el servicio del trabajo, como servicio militar. Pero empezaron a hacerse famosos y empezaron a tener dudas. Entonces, tenían que decidir si hacían el servicio militar y cortaban su carrera musical o no lo hacían. Decidieron hacer el servicio militar y les vino bien porque les tocó, como estaba en una empresa aeronáutica, en la base aérea hispanoamericana de Zaragoza, y allí en el club tenían mejores instrumentos, o escuchaban músicos americanos, escuchaban los discos de la época y salieron reforzados. Es decir, tuvieron que pedir un permiso especial para rodar una película con Marisol. Bueno, por cierto, en la película de Marisol, Búsquenme esa chica, donde canta yo busco una muchacha como tú, hay un momento que están tocando, me estoy enrollando mucho, No. Luego no hablaré de nadie más. Estaban tocando, estaba Ramón con la guitarra y ve unas chicas unas turistas americanas, allí, viéndoles, que era parte del show mallorquín, pues era Mallorca o era Canarias, no recuerdo. Estaban tocando y había una chica. Pues una de esas chicas es su actual mujer y también lleva 40 o 50 años con ella. Shura, se llama Shura. Para mí, esos son la base y fundamento del comienzo de la profesionalización de la música rock en España. Sí, porque además es que me parece muy curioso, ¿no? Cómo hicieron todo, o sea, como si fueran unos adelantados a su tiempo, ¿no? Porque todo esto del club de fans que nos has comentado... Y muy decididos, porque es decir, empezaron a cantar y seguían trabajando y tal, y un día tuvieron que dejar de trabajar y perder el derecho a la mili
y jugársela. Hay muchos artistas, José Luis Perales, muy posterior, fue también delineante y estuvo más de 2 años como delineante, trabajando de delineante y cantando. Le llamaban de la radio y se le pedía permiso al jefe, que es que mi prima no sé qué. Claro, el jefe le veía en la tele, decía, ¿Qué me estás contando? Pero tardó en decidirse pensando, ¿esto me permitirá vivir de esto? ¿Voy a perder un puesto de trabajo? Claro. Es un momento, es Complicado, lo mismo que claro. dejar los estudios, es muy difícil. Es muy difícil, sí. Sí, sí. Bueno, pues ese es el dúo. Y sus rivales de la época, Sí, los Pájaros Locos, supongo Eso que tenemos es. alguna portada sí. de los Pájaros Locos, eran más una orquestina de 7 u 8 músicos. Me gusta Orquestina. Sí, pero fíjate, hay orquestinas actuales, por ejemplo, Pink Martini es una orquestina. Yo recuerdo, yo voy salto, mi cabeza da vueltas. Me invitaron a verles en París, me encantaron, pero decía, esto no es un grupo, 7 u 8 tíos que tocan todos los instrumentos y tal. Y dije eso, que es una orquestina de baile. En España hubo los Tamara, que fueron muy famosos, que también eran una orquesta de 8 músicos que hacían bailes y demás. Y entonces los Pájaros Locos fueron los primeros que grabaron, pero su música, aunque hicieron algunas tal, tenía una enorme influencia italiana, no fueron capaces de hacer, como el dúo dinámico, canciones propias, es decir, empezar un repertorio de pop español cantado en español. ¿Más grupos hay allí o no? Sí. ¿Tenéis alguno? Sí. Yo pensaba que nos ibas a contar más cosas de los Pájaros Rojos, José Sí. Ramón. No, es que no tienen mucha historia. ¿No tiene mucha historia? Y ahora- Tenemos aquí unos cuantos más apuntados, como Mustang, los Cheyennes, bueno... Sí, eso, te digo porque los Pájaros Locos lo dejaron pronto. Es decir, son de esos pioneros. ¿En qué año lo dejaron? ¿Y qué día? ¿Y a qué hora? Es decir, ¿y en qué lugar se enamoró de ti? No sé. José Ramón. Sabes que los grupos nunca dejan de existir. La demostración está esto de concierto de Rialto, pero sí dejan de ser profesionales. Entonces, yo creo que ya dentro de los 60 habían desaparecido. Es decir, hicieron muchísimos discos, porque en esa época lanzaban un disco cada 3 meses, discos de 4 canciones. Pero no son importantes en la historia de la música pop. Y si lo son, ha dicho Mustang y Sires. Mustang y... Sí, Sí, y son los dos más importantes. los Salvajes y bueno... Los Cheyennes también. Sí, los Pero Cheyennes. fíjate, y Lone Star. Los Mustang fueron un grupo muy importante, pero se dedicó fundamentalmente a cantar en español canciones internacionales. Tenían un cantante muy bueno, Santi Carulla, muy alto, debió jugar al baloncesto como tú, que había sido cantante, por cierto, en la primerísima época de los Sires, de sus rivales. Y entonces hacían magníficamente versiones de canciones de Adamo, de todo el mundo, pero sobre todo de los Beatles. Los Beatles los distribuían en España su mismo sello y consiguió un derecho, un permiso de la compañía británica para que en España saliera primero el disco en español de los Mustang y un mes después el de los Beatles. Tremendo. No les importaba, los Beatles eran muy importantes, pero hubo un tema que hicieron los Mustang que se cargó la versión de los Beatles, que fue Submarino Amarillo. Es mucho más popular en España. Conocí a un capitán que en su juventud, que lo que dice, por cierto, tenía ventaja porque la canción de los Beatles la cantaba Ringo Starr. Sí. Y entonces, claro, era de segunda fila. Pero hicieron todo el repertorio de los Beatles, lo hicieron muy bien. Luego cambiaron de compañía discográfica, hicieron un disco que se llamaba Xerocopia, porque copiaban, digamos, los originales, y tienen un repertorio común enorme y siguen cantando, siguen tocando, y creo que se les verá fuera de Cataluña, quizás en Madrid, en un festival en estos próximos meses. Y los Sires eran más creadores de canciones. Su cantante se llama Leslie, habían tenido al principio a Santi, y adaptaron otro tipo de canciones no tan populares, es decir, la ventaja que tenía los Mustang es que las canciones que versionaban ya eran famosas. Claro. Ya habían sido famosas por Marila Foret, por Patti Eso al Bravo. final es como más fácil, ¿no? O- Sí, es la historia de los versioneros. La mayor parte de los artistas empiezan haciendo versiones. En los primeros discos de los Beatles hay más de 20 canciones ajenas, americanas, que ellos tal. Pero esa es la base para aprender y para luego hacer tu música. Pero los Mustang nunca hicieron su música. Hicieron algunos discos que no funcionaron, pero fundamentalmente vivieron, pero además con una capacidad enorme para imitar lo mismo a un grupo punky que a un cantante melódico francés. Y los Sires hacían versiones de canciones mucho menos conocidas.
por ejemplo. Y sobre todo lo adaptaron no solamente a la letra en español, sino a la forma de vivir en Barcelona. Por ejemplo, su gran canción es La escoba, que no es de ellos, que es de una canción de un maestro de orquesta antiguo, pero que decían que era canción protesta. Si no tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Decía primero, segundo y nunca hay tercero. Se acaba en el segundo. Pero fíjate, para mí son canciones más importantes porque representan la juventud de Barcelona. Son San Carlos Club, que era un club que había en Barcelona, donde ellos tocaban y donde se reunían, que está adaptada de Ruta 66, una canción americana, pero donde habla de lo que hacían los chavales de Barcelona en su época. Y otra canción importante es El tren de la costa. El tren de la costa en Barcelona es un tren que sale de Barcelona y recorre la Costa Brava, pegado al mar. No sé si recordaréis que hace unos años hubo un accidente horroroso, que un tren arrolló a 60 o 70 personas, porque la ciudad, el pueblo, sea el que sea, está separado de la playa por la vía de tren. Entonces, una noche de juerga, con la playa llena, unos chavales se metieron ahí, el tren no los vio. Bueno, pues ese tren de la costa es fundamental porque era lo que hacían los chavales los fines de semana. Esa es una canción americana que no conoce nadie. Se llama The Train Keeps Rolling, el tren sigue rodando, del trío de Johnny Barnett. He hablado en idioma esotérico. El Johnny Barnett trío de Train Keeps Rolling, y sin embargo lo hicieron muy bien, la convirtieron en un himno para los chavales. Mira, en este disco que tenemos aquí detrás está El tren de la costa, está San Carlos Club, está Muchacha bonita, está Que se mueran los feos, otra canción divertida suya, e incluso hicieron el Qué bueno, que representó a España en Eurovisión en el año 65 con Conchita Bautista. Ellos hicieron una versión mejor, pero prefirieron llevar a Conchita, que había estado en el 61 y tenía, pensaban que no había quedado mal en el 61, volvió en el 65 y consiguió 0 puntos. 0 puntos, En cambio ellos tuvieron éxito con esta canción. Entonces, para mí los grupos pop fundamentales de Barcelona fueron Sires y Mustang, y los dos siguen funcionando, incluso los Sires hasta hace un año con los mismos originales. Hace un año murió uno de ellos por alguna enfermedad y por la edad, que es muy mala, y tal. Pero luego hubo un grupo llamado Los Salvajes, de la misma compañía que los Mustang, que la compañía quiso hacer lo mismo con ellos. Dijo, si hay un grupo que repite las canciones de los Beatles en español y vende mucho, vamos a hacer otro grupo que repita la de los Rolling Stones. Y esos fueron los Salvajes. Los Salvajes hicieron mucho Satisfaction, por descontado, llaman la neurastenia, que era el 19º ataque nervioso de los Rolling, y tuvieron mucho éxito, eran mucho más rockeros. Digamos que los Mustang eran pop. Se llama rock cuando hay más guitarras eléctricas y batería, y lo otro es más apacible y tal. Y tuvieron una carrera muy importante, siguieron grabando y siglos después hicieron un disco ya como Señores Mayores, que no funcionó. Los señores mayores no estamos de moda, ¿qué se le va a hacer? Y luego estaban los Cheyennes, que era lo más parecido a lo que en América llamaban grupos de garaje. Eran, es decir, era algo previo al punky. Es decir, en la música rock, cuando nace el rock and roll, es una rebelión contra la generación de los mayores. Es decir, no solamente porque me gusta a mí que soy joven, sino porque no te gusta a ti. Y cada X años hay una revuelta igual. Llegan los punkis, que ya no se meten con la generación de los mayores, sino con sus hermanos mayores, porque ya habéis convertido esto en una cosa demasiado perfeccionista. Y cuando pasa, llega el grunge y hace lo mismo, o el heavy. Siempre. Pues el antecedente del punky son los grupos de garaje, no tocan muy bien, tocan para ligar con las chicas, ligan con las chicas, algunos se hacen muy famosos, y en nuestro caso fueron los Cheyennes. No sé cómo andamos de tiempo. Muy mal, estamos ya a punto de terminar. Pues nada, despedirme. ¿Despedimos ya? La próxima vez voy a venir con otra ropa. Sí. Se lo digo para que vean ustedes que uno tiene posibilidades. No, desde luego que sí. Pero esta te queda muy bien, José Ramón. Si quieres volverla a traer, fantástico. Bueno, dentro de 2 años. Dentro de 2 años. Si no aumento de talla. Bueno, ¿y qué podemos adelantar del siguiente programa? Pues si os parece, deberíamos hablar de qué se hacía en el resto de España. Vale. He citado los Tamaras en Galicia, pero Valencia tenía a Bruno Lomas, que fue importantísimo, a los Huracanes, a los Top Song, a los Milos. En Granada
Estaban Miguel Ríos, estaban los Bris y estaban Los Ángeles. En Bilbao estaban los Mitos, en Almería estaban los Puntos. Aquí estamos nosotros para despedirnos. Pues perfecto, José Ramón, pues bueno, estaremos deseando que llegue ese programa. Hasta entonces, muchísimas gracias por venir y ya sabes, te esperamos en el próximo capítulo. Vale, y vendré guapo. Como siempre. Esteban Novillo, periodista, también muchísimas gracias por acompañarnos. Y aquí Gracias a estaremos ti. Nos al apuntamos pie la del cita cañón. para volver y escuchar todo esto que nos cuenta José Ramón Pardo tan interesante. Sí, sobre todo seguir aprendiendo. Desde aquí deseamos que nuestros espectadores lo hayan pasado igual de bien que nosotros y les esperamos aquí en nuestro primer programa y en Déjate de Historias Televisión. Hasta entonces.